socialista que había empezado en Rusia. Y en Rusia se adapta una política dramática que se llamó comunismo de guerra. Lo primero que hay que hacer es sobrevivir. Entonces, no puede ser que los campesinos oculten el grano, acá hay que dar de comer a San Petersburgo, hay que dar de comer a... Y entonces crea la inspección obrera campesina, una forma violenta de la dictadura del proletariado, que al campesino se le obliga a entregar gran parte de su grano, y al que no lo entrega y lo esconde se lo fusila. Es terrible. El comunismo de guerra es una política dramática de sobrevivencia en condiciones de una guerra mundial. Termina la guerra, es derrotada la intervención extranjera, hay una fuerte organización soviética, y entonces se pasa a una nueva política económica, que es tan dramática como la anterior. El gobierno soviético se da cuenta que no tiene condiciones para gestionar una economía socialista. Entonces, bajo control obrero, devuelve las fábricas a los capitalistas, diciéndoles por 8 años, ustedes pueden lucrar, acumular plusvalía, pero tienen que transferir a organizaciones obreras el know-how, el conocimiento de cómo funciona la máquina. Y en 8 años se van. Es lo que se llamó la nueva política económica. La nueva política económica, como ustedes se imaginan, en los años 20 generó un montón de distorsiones. Es decir, habían dado su sangre por una revolución socialista y ahora otra vez había grandes burgueses y había gente que era obreros explotados. ¿Quién fue el ideólogo de eso? ¿Quién fue el ideólogo de eso? La nueva política económica. Eso es muy importante, pero usted no se... Sí, tenés razón. Lenin, todavía estaba vivo Lenin, y Lenin plantea lo que en ruso se llama la NEP, la Nueva Economическая Политика, la nueva política económica, NEP. Y la NEP fue un escándalo, fue una crisis para un montón de revolucionarios, pero estamos locos, otra vez hay capitalistas, otra vez hay carruajes, los carros de lujo que vienen de Europa pasean por las calles de Moscú y de San Petersburgo, y los obreros siguen explotados. Pero la condición que se había puesto era que se transferían conocimientos a los sectores obreros organizados y que era por 8 años. La NEP, ¿De qué años se está sacando? 1921 a 1924. Posguerra, donde pasan además en Europa cosas terribles, ¿no? Hay una revolución socialista en Alemania, con Rosa Luxemburgo, es ahogada en sangre de una manera atroz. Se forma en Alemania una república totalmente inestable, que todo el mundo dice esto termina en una dictadura de derecha, todo el mundo lo veía. Faltaba que Hitler diera el golpe, pero todo el mundo veía que se iba a terminar en una dictadura de derecha. Ya en 1922 sube Mussolini con los fasci di combattimento, los grupos de combate, de exaltar el antiguo imperio romano, Mussolini, así, en un auge terrible. Y en ese marco, el comunismo de guerra pasa a la nueva política económica. La nueva política económica desarrolla la economía realmente, se van yendo los capitalistas y hay que colectivizar el campo. En ese momento, bueno, muere Lenin, sube Stalin, que tiene otra metodología mucho más violenta, pero se empiezan los planes quinquenales. Y los planes quinquenales, ya con las industrias en manos del Estado, desde el punto de vista económico, suponen un salto extraordinario. Rusia pasa a ser un país desarrollado y no sufre la crisis del 29. Es la única potencia que mientras todos están en todo el tema de la crisis de la Gran Depresión, Rusia da un salto adelante en aviación, en hidroeléctricas, en ferrocarril, en transporte, en todo, ¿no? Y logra realmente, a través de la colectivización, que también tiene una carga terrible también de muertos, logra resolver el tema de los granos, del abastecimiento de las ciudades y de la creación en los planes quinquenales de dos tipos de economía campesina que se combinan en ese momento en la planificación. La economía del Estado es soviet, por lo tanto, y economía, la abreviatura de economía es hoz, de la palabra hozyaista, hoz. Entonces, las granjas del Estado son los sovhoz y las granjas colectivas, kolhoz, donde se forman cooperativas campesinas de producción. Cooperativas campesinas que empiezan socializando solo la venta colectiva al Estado y a particulares, después se colectivizan la maquinaria que el Estado provee a cada kolhoz y después se colectiviza toda la producción. Son distintos etapas del kolhoz.
Entonces, la planificación soviética de los planes quinquenales, que desde el punto de vista económico, después vamos a debatir el régimen soviético, lo vamos a debatir y vamos a pelearlo entre nosotros, estamos hablando solo de lo económico. De los planes quinquenales logró un auge productivo por la combinación, es decir, ellos rectificaron, primero querían que toda la tierra fuera del Estado, ¿no? Que todo fuera sovkhoz, y después se dieron cuenta que no, que la mentalidad campesina estimulaba mucho más que hubiera colectivos, que eran los kolkhoz. La propiedad del Estado de todas las grandes empresas, lo cual permite planificación. Ahora no se va a producir lo que da más, sino lo que en función de la planificación del Estado se va a necesitar. La educación gratuita, la salud gratuita, y se crea, desde el punto de vista en los años 30 y a comienzos de los años 40, un auge extraordinario de la economía soviética. Dentro de la economía soviética hay un debate teórico que marca décadas y que después se va, y con esto termino la parte de la Unión Soviética, porque como colapsó es el problema que vamos a debatir. Estoy hablando del plan. Las relaciones mercantiles generarias es lo siguiente. En la economía de mercado, el dinero era muy importante como equivalente, ¿verdad? Las mercancías se intercambiaban a través de un equivalente universal que era el mercado, que era el dinero. El dinero era el equivalente universal. En el socialismo no se puede directamente volver al trueque. El régimen soviético, con un debate interno importante, planteó que el dinero seguía siendo necesario como medida cuantitativa de evaluación del crecimiento de cada empresa. El dinero que producían en mercancías, ahora se supone que se valía porque teóricamente las empresas eran del Estado, el dinero que se producía en mercancías había que medirlo y había que establecer en el régimen socialista, no en el comunismo, en el régimen socialista, relaciones mercantiles dinerarias para garantizar que a cada cual se le pagara según su trabajo, que era la consigna general del socialismo, a cada cual según su trabajo. Y eso debía expresarse no en trueque, sino en relaciones mercantiles dinerarias. Algunos otros decían que las relaciones mercantiles dinerarias eran un rezago del capitalismo que iba a terminar complicando todas las relaciones de los seres humanos. Esto, a grandísimos rasgos, es la historia de la planificación, no de la Unión Soviética, de la planificación pensada, que funcionó o no es otra cosa, que dio grandes éxitos, sin duda, de desarrollo en la Rusia de los años 30 y de los 40. Se dan cuenta que acá hay una cosa en común con el capitalismo: el medio ambiente no existe. Incluso el Che Guevara pensaba, la naturaleza es infinita en recursos, lo único que tenemos que hacer es organizarlo mejor. Lo que sí se empieza a pensar en Rusia en los últimos años, de los años 40 y 50, cuando empieza a pensarse en el programa espacial, es una historia muy interesante que se debate después en los 60, mucho tiempo. Ellos parten de la base del desarrollo de los seres humanos, el conocimiento infinito del mundo infinito, que el ser humano es el centro de todo. Entonces ellos plantean que algún día el Sol se va a extinguir y que realmente hay que desarrollar una conquista espacial a los efectos de crear supernaves con circuitos ecológicos cerrados, con oxígeno producido por sus propias plantas, con energía de las estrellas, a los efectos de que cuando el Sol se extinga, grandes colonias humanas permitan la sobrevivencia de la humanidad. O sea, la economía también estaba pensando. Si ustedes leen el programa soviético de la conquista del cosmos, no era tanto poner un hombre en la Luna, no era ese el objetivo. El objetivo era las naves Soyuz, Soyuz significa unión, a los efectos de orbitar naves a una estación Mir, Mir significa paz. La Soyuz uniendo la Mir, y en la Mir, fuera de las leyes de la gravedad, ensamblar gigantescas supernaves para un proyecto desde ahí de conquistar el espacio exterior. Pero hay que entender también esas utopías que se manejaban, pero que dedicaban también esfuerzos económicos a la investigación, en ese sentido. Eso en relación a la Unión Soviética. Ahora, en plena Guerra Fría se pusieron a pensar en estas cosas de recursos. Si lo hacían sinceramente, o lo hacían demagógicamente para justificar su campaña militar, que a su vez, porque claro, quien pone un cohete en órbita
pone una bomba atómica de un continente a otro. Entonces, si era simplemente un argumento ideológico, o si era realmente un sueño real, vamos a garantizar en el comunismo la sobrevivencia de la humanidad. Eso es... Pero ellos estaban pensando así. Circunstancias del sector en que estaba viviendo. Claro, pero no importa, ellos mirá que... Fíjate que, claro, pero fíjate que es sorprendente, ¿no? La capacidad de creación de la Unión Soviética. En 1945, la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no la vivió en sus territorios, devastó toda la parte occidental de la Unión Soviética. En el año 50 nacieron la mitad de los niños y la matrícula escolar descendió a la mitad por la cantidad de niños muertos y niños que no habían nacido. O sea que en 1950 la matrícula escolar en toda la URSS fue la mitad de 1945. Y en 1959 pusieron un satélite en órbita antes que los norteamericanos. O sea, hay una eficiencia económica del sistema que es innegable en todos esos años. ¿Por qué después sucumbió? Eso vamos a discutir, porque ahí sí tenemos distintas teorías. Pero realmente el desarrollo fue realmente extraordinario. Vamos a hablar un poquito de Cuba. Cuba es una historia más conocida,